Muy buenas noches, estimados profesores, maestros. Les saluda Carlos Mendoza, bueno, ya nos conocemos. Bueno, agradecerles a la puntualidad a los que están en este momento. Ya los demás profesores, me imagino, se irán sumando a la sesión en el transcurso de los minutos. Agradecerles por su participación el día de hoy. Esta ya es la quinta sesión. Iniciamos el módulo 3, didáctica y currículo intercultural. Se está pasando rápido, ya estamos llegando la próxima semana a la mitad del curso, del diplomado, así que agradecerles nuevamente por su participación. Quería recordarles, por ahí algunos me estuvieron escribiendo, un poco cuál es la metodología para la ponderación final de la nota, ¿no? Lo que estamos considerando es la asistencia la asistencia, tiene que haber una asistencia mínima del 60% a las clases, la participación activa, que vienen a ser las intervenciones, aportes en clase, cada uno de esos tiene un porcentaje. Esto se evidencia, claro, con el registro de asistencia que enviamos, el ingreso a la plataforma Zoom y también, bueno, con las grabaciones o registros de la participación que se quedan grabadas en la clase, ¿no? Está también como un segundo punto para la ponderación de nota final, la revisión del aula virtual, ¿no? Ahí nosotros, mediante un reporte de ingreso en LMS, podemos verificar quiénes ingresaron en la semana, quienes revisaron los materiales, participaron ahí sobre todo en revisar el material que tenemos ahí, ¿no? Se tiene otro ponderado. Y luego, como se comentó al inicio del diplomado, el trabajo grupal integrador que se va a desarrollar aquí en las propias clases, ¿no? También tiene otra ponderación que va a sumar, ¿no? Con la nota máxima 20, de 0 a 20, ¿no? Como es siempre, ¿no? Entonces, recordarles, si por ahí alguno de sus compañeros por ahí se les complica asistir y algo, comentarles eso. Igual lo voy a comentar en el, en el chat grupal de WhatsApp porque ya estamos casi a la mitad del curso. Es importante que tengamos la participación, ¿no? De la mayoría de los profesores. ¿Ok? Nada, muchísimas gracias por su participación, por la asistencia el día de hoy. Se irán sumando los demás profesores. Los dejo nuevamente con el doctor Danilo de la Cruz. Buenas noches, doctor Danilo, y lo dejo a cargo del diplomado. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas Buenas noches, noches. Carlos. Buenas noches. Pues sí, sobre el tema, por el intermedio, se me puede dejar participar. Sí, Dilberto, adelante, adelante. Sí, claro, Gracias. doctor Edilberto. El, el doctor estaba manifestando que efectivamente hay bastante muy buen material que he podido descargarlo y revisarlo en algunas resúmenes o el abstracts de las bibliografías que se tienen en este diplomado. Sin embargo, si por su intermedio de usted o el que estaba manifestando, se requiere, o por lo menos la universidad o mi persona requiere de bibliografías, porque mayormente hay bastante bibliografía latinoamericana, ecuatoriana, desde la perspectiva de Ecuador, de México, Argentina, pero hay escasamente muy pocas, la bibliografía peruana, que me permitiría tener una idea más, Una más visión. práctica de las, Ujú. una visión más completa. He encontrado dos que han incluido. Sería bueno que puedan cargarlo y sobre todo de las universidades como la UNIA, que ya tiene más de 20 años de esto, seguramente hay producciones en cuanto al tema intercultural y yo sugeriría de que lo carguen las bibliografías que nos permitiría sobre todo para entrar en las investigaciones que estamos haciendo con nuestros estudiantes en la universidad. Muchas gracias. Perfecto, doctor Edilberto. Lo vamos a tener en consideración. Creo que ya acabo de tomar nota. Y Ujú. bueno, también ya el doctor Danilo les irá comentando que vamos a tener en las próximas sesiones también invitados, ¿no? Para temas puntuales de los módulos. Y también ahí con experiencia en la vivencia nacional, ¿no? De lo que entiendo de que también tenemos que nutrirnos un poco porque es la realidad en la que estamos actualmente, ¿no? Ok,
Tomé nota. Gracias, doctor Edilberto. Lo dejo, doctor Danilo. Gracias. Sí, de acuerdo, Edilberto, vamos a hacer el acopio de bibliografía más caso de Perú y sobre todo Amazonía que vamos a revisar, ¿no? Bien, este módulo tiene 3 sesiones. Esta primera es una sesión más de carácter de información sobre el tema de la didáctica y currículo intercultural. Y la siguiente sesión, y la segunda y la tercera, vamos a tener, como dijo Carlos, dos invitados. Uno, el doctor Efraín Ticona, para hablarnos un poco, o parte, porque el tiempo es corto, sobre el tema de la etnomatemática, ¿no? Y la experiencia, sobre todo una experiencia realizada con, no qué es la etnomatemática, sino qué se ha hecho en programas de pregrado. Y la siguiente sesión, la doctora Gladys Gamarra nos va a hablar sobre el tema de escritura a través de libros cartoneros, que se puede hacer, que es también una tendencia mundial, y que a través de estos talleres de libros cartoneros, cómo se promueve la escritura y la producción escrita, ¿no? Entonces, es parte del currículo de la didáctica, esa es la idea, ¿no? Igualmente, estamos haciendo las coordinaciones para que cuando nos toque investigación, podamos presentar a investigadores que presenten su investigación en el marco intercultural que podamos nosotros también y ustedes apreciar, discutir, preguntar para este proceso, ¿no? Sí, era un poco el viraje que vamos dando a mitad del diplomado, que ya se acerca para dar y digamos, matices del proceso, ¿no? Este. Bien, nos trae ahora este tema de didáctica y currículo intercultural tan manejado, tan organizado, tan discutido, pero tan complejo, porque las investigaciones señalan que el tema eh, no hay una estrategia única, no hay un modelo único que te diga este es el éxito, ¿no? Ni en lo intercultural, ni en las universidades más prestigiosas del mundo. Cada uno comienza a construir a través de un modelo educativo también un modelo didáctico, pero en nuestras universidades interculturales sí tiene que haber una pizca, un ingrediente del tema de aspectos este, mm, que fortalezcan el tema de la interculturalidad. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. No me ha sido sencillo elaborar esta sesión, a pesar de tener información, porque cuando uno elabora una sesión revisa bibliografía, pero conversa con especialistas. Estuve ayer con una conversación con un doctor brasileño sobre el tema intercultural en Amazonía, pero hay otro enfoque más complejo en el Brasil, por ejemplo. Entonces me decía, ve por aquí, no te metas por las ramas porque la idea es empezar a construir un modelo que permita seguir revisando permanentemente, porque así como hay cambios en el mundo, en la didáctica, en programas interculturales o en propuestas de Amazonía, también los cambios se vienen desarrollando, ¿no? Y también el doctor Carlos Crespo del Ecuador me dio unas pautas también cómo abordar esta temática lo más preciso posible que podamos abordar, ¿no? Esperamos tener a Carlos Crespo también del Ecuador en alguna de las actividades de investigación y podamos hacer estos matices en el viraje a partir de la siguiente sesión, ¿no? Con nuestros invitados, como señaló el profesor también Carlos Mendoza. Veamos, siempre partimos de unas orientaciones sobre el diplomado muy breve, para no cansarnos, pero esta es un poco la dinámica que hoy día vamos a seguir en este tiempo que tenemos que vamos a desarrollar nuestra primera sesión de el módulo Didáctica y Currículo Intercultural. Por eso llamamos Didáctica y Currículo Intercultural 1. Recuerden sobre el diplomado en sí, sobre estas 12 sesiones que estamos estableciendo, y estamos en la quinta, si es que no me equivoco,
Y la idea es fortalecernos con los saberes que ustedes tienen, comenzar a interactuar y comenzar a poner en práctica algunas ideas, algunas recomendaciones, algunas reflexiones, tanto en mi desarrollo profesional, porque ustedes pueden estar estudiando otra maestría, un doctorado, una especialización, pero ¿qué me llevo de los otros saberes como participar en este diplomado, ¿no? Recuerden que la tendencia en el mundo, ya en el año 86 en la Universidad de Guadalajara, ahorita el francés no me acuerdo su nombre, él avisoraba, miren, del año 1986, él decía que al 2000, a 1996, él señalaba que los programas, los de formación continua o cursos, van a ser los más, como él señalaba, los más, a ver la palabra que usó él, significativos posible, ¿no? Porque cursos de largo plazo, mientras cambian las cosas, terminó el curso, el programa de años y muchas cosas cambiaron. Entonces, y eso es la tendencia mundial, ¿no? Maestrías más cortas, con menos tiempo, cursos más precisos, discusiones más focalizadas para ir interpretando todo este proceso de cambio. El diplomado se ha ajustado a esta tendencia mundial en la academia que nos permite también ir revisando. Y ahí nos preguntaremos, ¿la carrera de educación será necesario 5 años? ¿O le ponemos 4 y inmediatamente al primer año ya están en las escuelas? Habría que pensarlas, ¿ah? O en las comunidades. Habría que pensarlas también, esa, y es una tendencia. Los Estados Unidos solamente son 3 años y medio de formación para ser docente bilingüe, por ejemplo, ¿ah? En el estado de Texas, donde tenemos una experiencia también en formación de docentes bilingües, 3 años y medio, miren, pero desde el primer año están en escuelas. Ya les contaré un poco la anécdota de la Universidad de Texas. Bien, entonces el objetivo es ir haciendo cambios pequeñitos, reflexiones pequeñas que nos permitan encontrarnos también. Este diplomado es un sistema modular, como ustedes conocen, los sistemas modulares. Yo podría haber empezado por gestión, por didáctica, entonces puedo mover una de esas características. Ahora estamos en este tercer módulo, didáctica y currículo intercultural, que tiene 3 sesiones, como se señalan en esto, ¿no? Ya decía el profesor Carlos Mendoza también sobre el tema de la propuesta. Va a ser un perfil de propuesta muy sencillo, no es que vamos a desarrollar un perfil y el perfil todavía necesita un desarrollo y él desarrolla ya su aplicación, ¿no? Pero esto vamos a ir a un perfil y vamos a relacionarlo justamente con los proyectos de desarrollo social universitario, ¿no? Entonces, estamos aquí de color rojo, didáctica y currículo intercultural, uno, esta fecha, y esta tiene 3 sesiones. La del 28 y la del 4 tendremos prácticas, digamos, testimonios prácticos del ejercicio de la docencia que nos van a permitir también orientarnos sobre ese proceso. Ya decía el profesor Edilberto, esa bibliografía vamos a ir incorporando en esta biblioteca virtual docente, bibliografía más peruana y de Amazonía. Y también conferencias, ¿no? En videos que se han grabado, conferencias también son muy importantes hacer. Veamos esta primera introducción, ya entrando al curso, al módulo, perdón, y que en la Amazonía peruana es un territorio profundamente diverso, ¿no es cierto? En el caso de Perú y el caso de Brasil, nuestro país más cercano, la diversidad es tan inmensa que a veces nos desabastecemos para poderla controlar, donde hay, por ejemplo, la mayor diversidad de lenguas y la mayor diversidad también en formas de pensar o como visión del mundo, ¿no? Pero en esta diversidad convergen pues lenguas, culturas, formas de ver el mundo, como son las cosmovisiones,
incluso formas de vida. Ustedes con la experiencia que tienen seguramente en comunidades, con estudiantes de distintas etnias, han podido comprobar esa forma de pensar mm, mm, que son particulares en algunos casos. Y en este contexto, la educación superior en la cual ustedes están enfrenta sin duda, maestros, maestras, un mayor desafío para convertirse en eso que la tendencia mundial en los últimos años en América Latina, ese diálogo intercultural, ¿no? Pero que este diálogo intercultural no sea solo un diálogo, sino que deba reconocer y revalorar, articulando los saberes ancestrales con los conocimientos académicos. ¿Por qué hay una universidad donde ustedes están ubicados geográficamente? ¿Es por un tema de ley? Sí, pero también por un tema de derecho. Eso es muy importante tomar en cuenta desde las universidades, ¿no? Pero aquí se juntan dos términos ya conocidos, trabajados, como la didáctica y el currículo intercultural. Miren, ya esto se va introduciendo aspectos y elementos de la interculturalidad, que no solo responden, en el caso de las universidades como las de ustedes, solo en una necesidad pedagógica, ¿no? Sino también un tema ético, un compromiso político con los pueblos originarios, que han sido frustrados por muchos años de sus derechos. Yo recuerdo a un compañero, Miguel Ángel, en el Bajo Urubamba, él es Machigenga, y en las conversaciones que teníamos en las comunidades y en las embarcaciones conversábamos mucho, y Miguel Ángel me decía, y yo le pregunto, Miguel Ángel, ¿quién te puso ese nombre Miguel Ángel? Porque yo tengo al pintor, al artista, y me dice, profesor Danilo, mi nombre no es Miguel Ángel. Mi nombre era, y me mencionó el término Machiguenga, que significa cuidador del río, me decía. Porque eso mi padre me puso así, en Machiguenga. Ahorita no lo recuerdo porque lo olvidé. Cuidador del río. Y me lo dijo en Machiguenga. Ese es mi nombre. Pero él estaba con Miguel Ángel, ¿no? Y en esas jornadas que tuvimos por 2 años y medio en el Bajo Urubamba, yo lo llamaba por su nombre y le gustaba y se sentía feliz por su nombre Machiguenga. Entonces, miren cómo estas cosas de reivindicación están también. Ustedes hacen un papel muy importante en la universidad y ese papel importante debe estar sostenido por un derecho de reivindicación de los pueblos originarios, de esos alumnos que ustedes tienen en la formación profesional para docente. Por eso implica permanentemente repensar los enfoques de enseñanza, los contenidos curriculares y las metodologías que usamos en la enseñanza en la universidad con los estudiantes, pero que ésta por lo menos tenga esas características de equidad, de participación y el respeto mutuo entre todos, ¿no? Hablamos entre alumnos, pero también entre alumnos y profesores, esa vinculación que hay en el aula. Por eso es que decimos que este diplomado lo que busca es hacer reflexionar, repensar algunas ideas, tomarlas en cuenta, también algunas criticarlas y dejarlas de lado porque ustedes tienen ese juicio crítico que pueden trabajarse, pero que en esa práctica que ustedes tienen incorporen metodologías activas, por ejemplo, que dialoguen con las realidades locales, que fomenten la investigación participativa, que reconozcan la riqueza cultural de sus estudiantes, ¿no? Y eso lo podemos hacer indagando, preguntando, caminando por las comunidades, conversando con los sabios, leyendo y profundizando información, que es lo que se necesita también, ¿no? En este proceso, las universidades de la Amazonía en especial tienen un rol protagónico como agentes de cambio, capaces de transformar y formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la justicia intercultural, ¿no? No solo
porque aprenden en una universidad intercultural, sino que desde esa universidad aprenden a fortalecer sus derechos, a compartir con los demás. ¿Se acuerdan ustedes con el tema de la responsabilidad social universitaria, pero también indagando y profundizando a través de la investigación de las comunidades a partir, digamos, del tema educativo, ¿no? ¿Qué nos proponemos en estas 3 sesiones? Fortalecer, como señalamos, las capacidades pedagógicas en la educación superior, implementando alguna propuesta educativa con enfoque intercultural. Sea, hay propuestas miles, pero ¿cómo le doy ese toque intercultural? ¿Cómo le doy ese apellido intercultural? Eso vamos a ir viendo un poquito en estas 3 sesiones. Y lo que buscamos en estas sesiones es promover una reflexión crítica sobre el currículo, porque puede cuestionarse el currículo, ojo, y la didáctica en contexto de diversidad cultural y lingüística. Tenemos que, de repente, ustedes tienen alguna experiencia en la jornada que puedan narrarnos también de cómo enseñan en el aula, donde el aspecto intercultural se siente y los chicos participan, se sienten reivindicados, aportan. Quizás hagan una revisión de sus orígenes, preguntando al sabio, preguntando a las familias más antiguas de su comunidad, revisando información, y ustedes de esa manera también están haciendo un reconocimiento por ellos y por sus comunidades, ¿no? Y esto nos propicia la didáctica en la universidad, ¿no? Entonces, esa práctica distinta que hacemos nosotros a través de nuestros cursos o de nuestros trabajos o de nuestras asesorías en investigación o donde nuestras propias investigaciones, cómo le marcamos este enfoque intercultural de manera permanente, ¿no? Entonces, aquí hay que seguir marchando sobre esto para irnos mirando también hacia afuera. Edilberto nos da una alerta, ¿no? Más bibliografía de Perú y Amazonía, pero también es algo que todas las universidades interculturales en el mundo, y la que conozco, y tengo un compañero en la Universidad de Antioquía, sobre el tema de la interculturalidad, ellos también están mirando más hacia afuera. Es decir, el tema del acercamiento de nuestras universidades a la internalización e interculturalidad del currículo. Miren, entonces los maestros de las universidades tenemos que tener una mirada internacional, más global. ¿Qué pasará en una universidad intercultural en Bélgica? ¿Existe? Sí existe. Prácticas interculturales. ¿Habrá un tema intercultural en Rusia? Por supuesto que sí. Y en los Estados Unidos también. Hay laboratorios en Estados Unidos, en la Universidad misma de Oxford, donde se trabaja temas interculturales, ya sea África, Europa, América Latina, América Central, porque ellos hacen análisis también. Yo me pregunto, ¿por qué las universidades peruanas no hacemos eso? Sí, pues tenemos que hacerlo. Por eso los invito a escuchar al profesor sobre el tema de el acercamiento a la internacionalización e interculturalidad del currículo. Miren, del currículo. Veamos unos pequeños minutos de este material, ¿no? La internacionalización hoy no puede verse sino en el marco de la interculturalidad. La interculturalidad es una condición esencial a la condición humana, al hecho humano, es decir, el reconocimiento del potencial de la diferencia en la unidad. Nada hay más profundo humano que lo intercultural. Nos necesitamos unos a otros.
En esa medida, la internacionalización es la estrategia mediante la cual una institución educativa, por ejemplo la universidad u otro organismo, se propone organizar esfuerzos alrededor de propósitos de vincular su pensamiento, sus propuestas, su hacer de ciencia, su hacer de arte, su hacer de filosofía, alrededor de vincularse con otras concepciones del mundo, entrar en diálogo con ellas. Eso es la internacionalización, una estrategia de vinculación, de profundización en esa potencialidad de la diferencia en la unidad. Y hay otro aspecto que quiero resaltar, la interculturalidad como una estrategia también de justicia social. Es decir, cuando consideramos lo intercultural, estamos reconociendo la necesidad del otro, del diálogo con el otro. Ser intercultural significa reconocer la propia voz, pero a la son, al son, a la tonalidad del otro. Eso es ser intercultural, una apuesta pedagógica, una apuesta ética, una apuesta política. En el ámbito de la pedagogía, la estrategia se refiere a un conjunto de procesos organizados alrededor de un objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, ese esfuerzo toca al estudiante y toca la labor del maestro. Generar una estrategia implica entonces el reconocimiento de los propósitos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje, y la conexión que hay entre una cosa y otra, entre un ámbito y otro. Las estrategias son el núcleo mismo del hacer pedagógico y utilizan todo lo que es el potencial didáctico, todo lo que es el instrumental didáctico. Las estrategias comprometen también contenidos, es decir, aquel conjunto de saberes, de habilidades, de destrezas, de capacidades que se espera el estudiante desarrolle por su exposición al espacio de enseñanza, por su exposición al espacio educativo. Y los medios están refiriéndose a aquel tipo de instrumental, de herramientas que uno requiere como profesor, que el maestro requiere como profesor para poder ordenar su propuesta de enseñanza y alentar el mejor de los aprendizajes posibles en sus estudiantes, considerando que cada estudiante es un mundo distinto y que por lo tanto las estrategias deben acomodarse a esa variedad en las formas de aprendizaje. Las estrategias entonces reúnen en su seno lo que son los contenidos, los medios, los recursos. Una estrategia es una acción planeada de manera global alrededor de un propósito de aprendizaje, como ya lo decíamos. Esas son las relaciones que hay entre estrategia, medios, recursos. Las estrategias de interculturalidad como base de la propuesta de las estrategias de internacionalización, es decir, que una cosa y otra están reunidas como procesos organizados alrededor de un gran propósito institucional que es de conectarse con la humanidad como un concepto amplio, con los saberes diversos de la humanidad, tienen muchísimos beneficios. Esos beneficios podríamos ordenarlos como en diferentes categorías. Primero, lo que tiene que ver con los beneficios de humanización, es decir, cómo quienes entran en ese proceso de influencia, de estrategia de internacionalización, se hacen conscientes del otro, se hacen conscientes de la diferencia, se hacen conscientes de la necesidad de la complementariedad y del destino común que tiene la humanidad. Hay otros beneficios que tienen que ver ya con el orden educativo, y es una educación basada en interculturalidad y en estrategias de internacionalización. Es una educación que globaliza el pensamiento, pero también particulariza la experiencia cultural. Es decir, nosotros cuando nos integramos a una estrategia de internacionalización no dejamos de ser nosotros, pero empezamos a ser también otros. Por lo tanto, la educación empieza a cumplir mediante esas estrategias de internacionalización el propósito superior de impulsar el florecimiento humano, como lo decíamos ahora. Y por lo tanto también cumplir los fines sociales, políticos, éticos, aún filosóficos que tiene la educación.
Mm, A ver, vamos a prender la pantalla. A ver, un segundito. Estuve colocando algunas notas para que ustedes lo... Y miren, este nuevo término o constructo nos permite también ir revisando eh, si puedo compartir un segundito. Un segundito que tengo acá. Ya. Disculpen que estaba con la pantalla cerrada. Y vieron ustedes, ¿no? Ese término se introduce y miren, ustedes como docentes universitarios y en el marco con mayor énfasis en el tema intercultural, tienen más ventajas en temas internacionales eh, de ubicarse mejor en espacios para una discusión de saberes. Y yo imagino a Edilberto discutiendo en Colombia, en el Brasil, con mucha facilidad, o a Narda estableciendo una discusión intercultural en Colombia, en el Paraguay, que no lo tenemos quizás los que estamos en una universidad no declarada, digamos, intercultural. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un manejo más visionario. Por eso es que aquí en este acercamiento a la internalización intercultural del currículo, eh, eh, nos permite discutir a nivel mundial con otras universidades, con otros docentes universitarios, este proceso de los cambios. Eh, eh, él dice, haciendo esto vamos a hacer otros, pero sin perder lo que somos en esencia, pero nos permite ir aprendiendo y revisando. Entonces, ustedes tienen todo un bagaje de información y de conocimientos muy importante para todo este proceso. Y digo muy importante por esto que voy a seguir insistiendo o vamos a seguir insistiendo dentro del diplomado, ¿no? El tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque si bien es cierto, nos corresponde como el tema de educación, sin embargo, en las comunidades también hablamos de una salud y un bienestar. Y desde la mirada, digamos, de los pueblos originarios. El tema de pobreza, cómo se maneja y cómo se entiende. El tema de el agua limpia y saneamiento, que es un derecho. Pero también el tema de crecimiento económico y la reducción de las desigualdades. Por eso es que hay universidades en este marco que por la evidencia y por la ciencia son necesarias para reivindicar un derecho que ha sido cortado por mucho tiempo. Entonces, el tener una universidad como la suya, como la de ustedes, es un derecho que se cumple para los pueblos originarios en este caso. Pero ahí también cobra un compromiso grande que los docentes tenemos, ¿no? Yo los invito más adelante a seguir revisando el tema de los objetivos de desarrollo sostenible porque es parte de nuestro quehacer en el tema de la universidad, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos conceptos básicos que ustedes podemos discutirlo también. Extraje algunos a partir de una bibliografía que también vamos a entregar en la plataforma. Y esa didáctica intercultural. Miren el nombre, pero el apellido intercultural, ¿no? Lo digo así metafóricamente de ese apellido que le da fuerza a lo que hacemos dentro del aula. Y sería importante también que nosotros podamos hacer una reflexión si mi práctica pedagógica en la universidad intercultural o de Amazonía o de lo que fuera, estoy cumpliendo con ese rol, con ese protagonismo que me corresponde, ¿no?
Por eso, en esta definición decimos que la didáctica intercultural se refiere al conjunto de estrategias pedagógicas que promueven el diálogo de saberes entre culturas diversas. Ujú. Por ahí ya está una interacción que asoma mejor a un tema de una didáctica intercultural. Saberes entre culturas diversas. Pero no solamente intercambiando, sino reconociendo y valorando los conocimientos ancestrales, por ejemplo, las lenguas originarias y las cosmovisiones de los pueblos indígenas. En el contexto de la universidad, implica transformar las prácticas docentes, nuestras prácticas docentes, para que sean inclusivas, contextualizadas y respetuosas de la diversidad cultural. Yo recuerdo, enseñé el curso que se llama Organización de la Información a estudiantes de EIB en el pregrado de la universidad, de mi universidad. Y uno de los trabajos era elaborar un ensayo crítico sobre algún tema del contexto educativo bilingüe. Pero en el aula yo tenía aymaras, quechuas, y dentro de los quechuas, centro-sur, había una diferencia, y no fue tan sencillo asumir una posición dialéctica sobre un tema que ellos comenzaran a tomar para poder elaborar su ensayo. Y habían discusiones cuando los jóvenes aymaras presentaban sus avances, los jóvenes quechuas no estaban de acuerdo con algunas posiciones de discusión en el ensayo. Y entonces ahí Opinión, Danilo. sí, sí, Edilberto, adelante, adelante. Interesante es un poco para que vaya sobre relación sobre lo que usted está manifestando. Ajá. Manifiesta que la didáctica intercultural es la estrategia de diálogo de saberes. Entonces, ahí tengo una duda cognitiva en cuanto a la disyuntiva, la pregunta que le voy a hacer. Por Ujú, ejemplo, la Facultad de Educación Intercultural Bilingüe, ujú, seguramente el camino que usted me va a decir es que el diagnóstico que nos da en la estadística de estudiantes en los últimos años que en la matrícula referencian que tenemos más del 50% de estudiantes de la lengua ashánica. Y luego le sigue el nomatsigenga, en mínima proporción el caquinte, en selva central y el yanesha no tenemos nada, 0%. Entonces, usted recomienda, o la pregunta es que si usted recomendaría para hacer esas estrategias de algo de saberes con la cosmovisión, tenemos 48 lenguas originarias con código lingüístico. Pero usted me dará la respuesta, es que recomendaría para realizar ese currículo intercultural, que se llama didáctica intercultural, con el diálogo de saberes, a través de la cosmovisión, a través de la territorialidad, es que usted recomendaría, o vemos cómo lo hacemos, es que debemos conocer las 48 lenguas originarias para aterrizar en la didáctica, o tendríamos que comenzar desde el Selva Central, esos 4 códigos, incluido ahora último en la revisión que estaba haciendo de los textos que ha tenido el MINCU, el Ministerio de Cultura, es que el Asheninka, por el Gran Pajonal, en cierta parte tiene 2 comunidades nativas. O sea, ya no estamos hablando solo de 4 códigos lingüísticos en Selva Central, sino ya se ha reconocido a 2 comunidades ashénicas, no ashánicas, ashénicas. 2 comunidades ashénicas que van a permitir desarrollar. Entonces, esa era la consulta. sí, sí, Edilberto, les decía anteriormente de que con este compañero del Brasil tienen una diversidad también, pero en su universidad toman aquellas que están con mayor, no digo trascendencia, sino con mayor alumnado dentro de la universidad.
responden a ese grupo de comunidades y hacen ese diálogo de saberes, esas interacciones. Más bien los estudiantes lo que hacen es investigar no solamente en su comunidad, sino en los otros pueblos originarios. Pero en el caso de la didáctica de Hilberto, sí tendría que ser focalizada en esas comunidades, en esas lenguas que ustedes tienen como atención. Por eso el diagnóstico que ahora tú dices, encuentran otras y que si están insertadas en la universidad como parte de la práctica, tendrían que no centrarse, perdón, no abarcar todas, sino en aquellas que están ustedes atendiendo. Por eso el cambio, quizás puedan haber otras un siguiente año, un siguiente semestre. Y esa evolución es la que nosotros tenemos que enfrentar. Por eso le decía al inicio, lo complejo y lo retador que es para ustedes trabajar en una universidad intercultural, porque para temas, digamos, de atención o curriculares, tenemos que trabajar con esas comunidades, con esas cosmovisiones de las cuales atendemos, ¿no? Porque curricularmente sería complejo abarcar todas. Es decir, sí está el estudio, tenemos A, tenemos B, pero una salida, como me decía este experto en el Brasil, trabajamos con ellos, con los que tenemos, pero no dejamos de mirar a los otros. Y le digo, ¿cómo es eso de no dejar de mirar? Bueno, hacemos estudios, investigaciones, indagaciones, intervenimos en algunas zonas para poder ir empapándonos de esas situaciones o de esas demandas y necesidades que estos pueblos se señalan. Y me dijo que en algún momento me va a habilitar algunos estudios de cómo ellos se insertan o hacen su inmersión en otras comunidades, ¿no? Por ahí, Edilberto, por ahí es la idea, no podemos ampliar todo porque curricularmente es complejo, ¿no? Gracias a ti, gracias. Creo No, que estoy bien. a ti, Edilberto, por siempre tus preguntas tan importantes. Y en esta didáctica intercultural, como respondiendo también a lo que señalaba Edilberto, algunas características. Por ejemplo, promueve el aprendizaje situado y contextualizado, es decir, en esos aspectos que demanda el abordar con estos pueblos originarios o la caracterización de sus estudiantes que tienen, ¿no? Otra característica de la didáctica intercultural, porque fomenta la participación activa de estudiantes de culturas diversas, a las que atendemos en la universidad. Pero no es que dejamos de atender a las otras, pero a través de otros como podría ser la responsabilidad social universitaria, podría ser la investigación también. Y otra característica de la didáctica intercultural, que se utilizan metodologías activas para el diálogo de saberes, la investigación-acción participativa y el uso, por ejemplo, de narrativas orales, que es una de las, digamos, de las competencias que mayormente los pueblos originarios tienen, el tema de la narrativa y de la oralidad. Eh, no sé si hasta ahora, pero hace 6, 7 años en el Ecuador para primer grado, medio año de primer grado, todo era acciones de oralidad y no de escribir para ya hacer la letra redondita y derechita, no, de textos orales para poder también iniciar la comprensión. En el Perú, si un profesor de primer grado ya no tiene algo escrito el primer día, ya no es buen profesor, ¿no? Hay una diferencia ahí también cultural, ¿no? Que en los sistemas educativos se manifiesta. Pero una cosa es la didáctica, lo que hacemos y lo que todos los profesores universitarios hacemos el día a día, porque la didáctica, maestros, es conversar con los docentes en equipo.
La didáctica es mostrar y ayudarme de un recurso y de un material. Ese recurso y material puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser una canción de un pueblo originario. La didáctica también involucra la evaluación. Si es en un marco formativo, ¿cómo hago esa intervención para recoger información sobre los aprendizajes que van logrando los estudiantes? Pero más arriba está el currículo intercultural, manifestado mayormente en el modelo educativo que tiene cada universidad o también en esas mallas curriculares que tienen los programas de las facultades en este caso, ¿no? Eh, entonces, el currículo intercultural es una propuesta educativa que incorpora contenidos, que se supone que esos contenidos son los más representativos para la formación, en este caso, de futuros docentes que hacen ustedes, los enfoques y las metodologías caracterizadas por una diversidad cultural en relación a los estudiantes, ¿no? En el caso de educación superior, lo que se hace es buscar articular esos saberes académicos con los conocimientos locales y comunitarios, promoviendo una formación profesional con pertinencia cultural, como se señala aquí, ¿no? Entonces, este currículo intercultural también tiene elementos claves, o sea, ¿cómo lo podemos identificar? Por ejemplo, una transversalización del enfoque intercultural en todas las asignaturas. Ustedes enseñan primer ciclo, segundo ciclo, cuarto, cursos de investigación, de didáctica, pero en todas estas están marcadas transversalmente ese enfoque intercultural. No puede faltar. Pero también la inclusión de lenguas originarias y saberes ancestrales. Esos saberes que son distintos de repente de los pueblos originarios o tienen matices diferentes, ¿no? Y no sé, eso sí yo puedo tener desconocimiento, si ustedes han hecho participar en algún momento a comunidades indígenas o comunidades originarias de pueblos originarios en el tema del diseño curricular de su malla, por ejemplo, para realizarla. No sé si ustedes han podido recoger información. No digo que vengan las personas o los sabios o las personas a la universidad, sino que hayamos recogido información para construir o reconstruir nuestra malla curricular, porque eso tendría que ser como una característica de ese currículo intercultural que se va desarrollando y avanzando, ¿no? Quizás alguien luego pueda eh, contarnos la experiencia, si está en la comisión de currículo, si está en la coordinador de una asignatura, cómo estas, tanto la didáctica como el currículo, tienen ese marco y esa característica intercultural, pero cómo se evidencia eso en el quehacer del aula ya, en las clases, en las sesiones, en el día a día que es nuestro quehacer cotidiano, por ejemplo, ¿no? Eh, Hice una indagación para hacer una comparación de los enfoques curriculares. Lo que está de amarillo arriba, digamos, son la agrupación de ideas y lo que está de verde es el tema intercultural. Yo le pediría que lean visualmente, que lean cada uno desde sus pantallas, de su laptop, de su PC, de su tablet o de su celular, poder leer este cuadro eh, de manera vertical o también en otro momento de manera horizontal. A ver, 2 minutos para una lectura de ustedes. A ver, 2 minutos. Y en la tercera columna, quizás para sintetizar, vean el rol, o sea, nuestro rol.
Y lo de verde abajo es nuestra universidad, ¿no? Porque está en un marco intercultural. Y si mi rol es ese de facilitador del diálogo de saberes, no quita que los diálogos de saberes pues son información, contenidos que de distintas culturas, cómo los hacemos aterrizar, ¿no? Y como decíamos, reconoce y articula saberes diversos, lenguas originarias y cosmovisiones indígenas. Y cuando Edilberto nos decía, si todas, no, sino aquellas que están, no digo más importantes, sino digo más vigentes en nuestra universidad, esas sí tendríamos que tratar de incorporarlas, ¿no? Y las otras, vuelvo a repetir, no es que la dejemos, sino nuestras intervenciones pueden ser, por ejemplo, a través de proyectos de responsabilidad social universitaria o investigaciones o pequeñas indagaciones que podemos hacer, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? ¿Algún comentario de esta tabla comparativa? ¿Algo que le llame la atención? De repente conocida también por ustedes, que no es nada nuevo quizás. No sé si Narda, Matilde, Lupe, Luis, Edith o Edilberto o Berta tienen algún análisis. Aquí vemos en la izquierda los enfoques por los cuales hemos pasado todos, ¿ah? Esto pasamos, las características, el rol que deberíamos de asumir en ese marco desde la evidencia, desde las investigaciones y la relación con la interculturalidad, ¿no? Si tuvieran alguna observación, me pueden avisar. ¿Hay ejemplos de práctica de enfoque curricular intercultural? Claro que sí, ¿no? Y esa es justamente la que decía Edilberto. La UNIA tiene mucha información al respecto. Por ejemplo, en primaria bilingüe, formación de docentes indígenas con dominio de lengua originaria y conocimientos pedagógicos interculturales. Un ejemplo práctico, que los estudiantes desarrollan proyectos educativos que integran saberes ancestrales con contenidos académicos, como el uso de plantas medicinales en el currículo, por ejemplo, de la enseñanza de ciencias naturales, ¿no? Ahí está esa primera evidencia. Pero también la formación de maestros bilingües, ¿no? La formación docente con enfoque intercultural, por ejemplo, en lenguas originarias como el aguajún, el shipibo-cónigo, entre otras. Y ahí hay que diseñar materiales educativos en lengua indígena y planificación de clases que incorporan cosmovisiones locales, ¿no? ¿Qué piensan la comunidad tal sobre esta situación? ¿Qué piensa la comunidad tal? ¿Qué información sobre esta situación? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes? ¿Y qué podemos concluir? Eso es ir escuchando. Y cuando decimos escuchar, es leer información, es analizar información o revisar investigaciones que se hayan originado a partir de esa discusión, ¿no? Hay una, no tuve había una información, pero me faltó, por eso lo dejo en blanco, de buscar el origen de la fuente, pero en la comunidad Wajún de Wampami, hicieron una investigación participativa. Docentes y líderes comunitarios colaboraron en el diseño, por ejemplo, de propuestas educativas que respetan la lengua y la cultura Wajún. Es decir, una investigación para ver cómo se podía trabajar, digamos, la propuesta educativa donde esté ahí la lengua y la cultura guajún como un referente de trabajo, ¿no? Y en este caso fueron en una escuela, por eso eran actividades escolares basados, por ejemplo, en relatos orales, rituales, calendarios agrícolas propios de la comunidad, ¿no? Una cuarta información en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también tiene un proyecto en la Selva Central, no sé si ustedes lo conocen, hay ingreso directo de estudiantes indígenas amazónicos a carreras universitarias, clases modelos en educación intercultural bilingüe aplicadas por egresados en sus comunidades, integrando lengua materna y saberes locales. Esto
creo que por temas presupuestales no continuaba, pero había esta iniciativa donde en San Marcos, en la Facultad de Letras, y hay mucha información al respecto sobre esto, ¿no? Ahora, el Ministerio de Educación también tiene algunas publicaciones sobre lineamientos para universidades interculturales. Y esto, por ejemplo, cómo puede hacerse un diseño curricular con participación de comunidades indígenas, incorporación de docentes bilingües y seleccionar contenidos culturalmente pertinentes, ¿no? Para hablar, por ejemplo, y diseñar cursos sobre cosmovisión indígena, derechos colectivos y gestión territorial en distintas carreras, como por ejemplo el derecho, educación, antropología, ¿no? Hay manuales, justamente cuando Edilberto señalaba que hay que ir buscando información del Perú, el Ministerio de Educación tiene algunas que se están tomando en cuenta para eso, ¿no? Eh, Me costó un poquito buscar la malla curricular para hacer una breve comparación en la formación de docentes en el marco intercultural. Y tomé de la UNIA, de la sede Sapiens de Lima, de la Ruiz de Montoya y la de ustedes y la de Huaraz, ¿no? Donde la institución, la duración, los componentes interculturales claves que encontré no son los todos, la lengua originaria, las prácticas comunitarias y el enfoque pedagógico, ¿no? Entonces, esta la podemos leer de izquierda a derecha. A ver, minutos para leer y ustedes me dicen, por ahí hay algo distinto en las denominaciones, ciclos, años, los componentes interculturales claves, por ejemplo, en la UNIA, la cosmovisión indígena, la didáctica intercultural y la historia local están muy fuertes, ¿no? En la sede Sapiens, por ejemplo, la filosofía indígena, la espiritualidad y diversidad lingüística. Ustedes saben que la sede Sapiens también viene de una congregación religiosa que está marcada ahí, por eso seguro el tema de la espiritualidad en ese diálogo coincidía, ¿no? O la Ruiz de Montoya, cuando esos componentes hablan de sociedad y cultura, pensamiento crítico y epistemologías indígenas, forma de, de identificar el conocimiento, ¿no? Y sobre las lenguas originarias es lo que yo encontré, ¿no? Si hay lenguas 1 a 4, algunas solo encontraba denominaciones y las prácticas comunitarias en todas, en estas tres primeras, y todas eran en esas comunidades, y los enfoques pedagógicos, digamos, esta indagación o este cuadro es a partir de lecturas, ¿no? De revisión, no es de información de primera mano, sino de información documental, ¿no? Y esto encontré de su universidad, ¿no? Ciclos, educación, componentes, educación rural, gestión intercultural, saberes locales, lengua originaria, sí, y Ashaninka no Machigenga. Ustedes ahí me corregirán, que son los expertos, sino que yo saqué algunas ideas nada más. Prácticas comunitarias, sí, en comunidades, y enfoque pedagógico, competencias más en el enfoque local. Y también me pareció interesante en este pedagógico público de Huaraz, atención a la diversidad de desarrollo bilingüe, mayormente el tema de la oralidad y lengua originaria, desde el primer semestre trabajan. Más ellos eran los proyectos integrados y las competencias más la articulación horizontal. Digamos, ustedes también podrían trabajar con sus estudiantes de escuelas, de comunidades, de localidades, algún análisis con un cuadro como este, ¿no? O palabras que más se usan, eh, formas de ver el mundo con ejemplos. Son trabajos que a ustedes les permite orientarse sobre ese tema también
intercultural, ¿no? De una didáctica intercultural y bajo un marco, bajo un currículo también intercultural, ¿no? Y de estas observaciones va un primer análisis que aquí señalaba, que todas las universidades, y el pedagógico incluido, incluyen lengua originaria como eje transversal. Es parte de las asignaturas, del diálogo, incluso en sus presentaciones y exposiciones, ¿no? Aunque varía el número de niveles y el enfoque, lo lingüístico versus lo cultural, ¿no? No es que todos tengan las mismas ideas sobre la didáctica, sobre el uso de la lengua en todos los cursos, en algunos de ellos, en la investigación, ¿no? Además, las prácticas comunitarias son comunes, pero algunas las integran desde los primeros ciclos como de Huaraz. No sé si ustedes lo integran desde el primer ciclo, eso sí no pude encontrar en el documento. Mientras otras las desarrollan en módulos específicos, como la Sapiens, que sí estaba descrito. Ahora, otra observación es que el enfoque pedagógico oscila entre un modelo por competencias, el crítico reflexivo y el diálogo de saberes, dependiendo también del perfil institucional, ¿no? No he revisado sílabos, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también cuando uno elabora sus sílabos, uno puede encontrar si hay el toque intercultural, la transversalidad, si hay en la organización, y en el sílabo uno puede encontrar información más detallada, ¿no? Pero la mayor detalle sería observar un aula, una clase, para ver si eso que está en lo escrito sucede en la práctica, ¿no? Y no siempre es tan puro lo que sucede, porque tenemos muchas presiones también de tiempos, de niveles de rendimiento de los estudiantes, que no nos permite entrar en toda su dimensión tal como lo hemos planificado, ¿no? Y asimismo, el tema de la cosmovisión indígena y la filosofía ancestral están más presentes, lo vi más en universidades con orientación humanista, ¿no? La Ruiz de Montoya, que viene también de una congregación religiosa, discúlpenme si el término no es ese, congregación, y también la sede Sapien, ¿no? Donde están con más un tema de orientación humanístico. Entonces, sí sería bueno, yo les recomendaría a todos ustedes ir revisando toda nuestra malla, la visión de la propia universidad, la visión y misión de la facultad de ustedes y de otras para ir revisando si se está haciendo o no se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que las prácticas comunitarias, responsabilidad social universitaria, prácticas de investigación se hacen en las comunidades, por ejemplo, que pueden estar combinadas con investigación también de bibliográfica, ¿no? Pero también nos permite, si ese enfoque pedagógico, yo docente de la universidad, le doy ese marco como un enfoque pedagógico. Y a veces, en lo personal, para mí también es bien complejo hacer algo puro, ¿no? Pero siempre está la reflexión docente, las preguntas permanentes de reflexión que ustedes le hacen a los estudiantes para la evaluación, al término de la clase, para evaluar la clase, en los trabajos de grupo, ese sentido, digamos, de reflexión crítica sobre algún hecho cotidiano, sobre alguna posición crítica, sobre algún acontecimiento local o regional, o sobre una práctica a partir de un caso donde los estudiantes analicen, identifiquen que allí en ese caso el profesor tiene estas potencialidades A, B, C, D, pero le faltó hacer uso de estas fortalezas interculturales C, D y F, ¿no? Es decir, ese quehacer en clases nos permite identificar si mi didáctica está centrada
en en un marco intercultural, ¿no? Las actividades que dejan ustedes para presentar en una siguiente clase, los artículos que ustedes les dejan para leer, los trabajos grupales para hacer análisis, los ensayos que ustedes orientan para su construcción. Todos esos elementos de la didáctica deben contribuir justamente a las orientaciones del modelo educativo que ustedes tienen como universidad, ¿no? Que ahí está así plasmado en la universidad, ¿no? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, me van avisando, no se olviden, pero yo me atrevería, y ustedes me pueden objetar, ¿ah? Porque estamos justamente en este proceso de formativo crítico, ¿ah? Yo me atrevería, y lo he hecho con mucho cuidado, de señalar algunas recomendaciones pedagógicas para la formación docente intercultural, muy genéricas. Algunas recomendaciones que de repente ustedes dicen, Danilo, pero yo lo vengo haciendo eso hace buen tiempo y lo hago de esta manera. Sería interesante porque ustedes tienen muchos saberes que lo podemos escribir en un pequeño artículo, un breve ensayo o una discusión entre nosotros en espacios. Yo imagino que están muchas veces con muchas actividades. Yo les entiendo porque también soy parte de soy parte de esa situación. La primera, con mi atrevimiento y la disculpa si yo me equivoco, contextualizar el currículo, el que tenemos, y contextualizarlo es adaptar los contenidos académicos a las realidades socioculturales de los estudiantes, incorporar saberes locales, prácticas comunitarias y cosmovisiones indígenas en las asignaturas. Pero esos saberes locales deben estar en algún espacio de información. No es lo que yo imagino, lo que creo, lo que me han contado, sino dónde están. Danilo, no está. Tenemos que tenerlo para hacer esa contextualización. Recojo de información, la identificación de esas prácticas comunitarias sobre el tema de la salud, la, la cosmovisión del mundo, de la vida, y eso debe estar en las asignaturas de esa malla curricular que ustedes tienen, ¿no? Pero debe estar en un documento, en algo escrito, y seguramente hay, pero también algo más cercano de algunas indagaciones que como docentes podemos encontrar, que podemos indagar y como parte de nuestro quehacer académico, por ejemplo, ¿no? Una segunda recomendación diría, fortalecer el uso de lenguas originales. Los que tengan el manejo de la lengua de la cual sus estudiantes tienen, y no decimos que sean las 5, las 4 o las 3 lenguas, pero en aquellas que ustedes manejen, es que hay que promover la enseñanza progresiva de la lengua materna en contextos formales o informales, ¿no? En el cotidiano, que hay que ir trabajando sobre eso, ¿no? Y diseñar materiales educativos en lengua originaria y fomentar su uso en la práctica docente. En nuestras clases, en las clases de práctica preprofesional o en las investigaciones que los chicos elaboren o hagan. Ese le da ese marco, digamos, a una universidad intercultural, ¿no? Una tercera recomendación, yo diría, y me disculpan, vuelvo a insistir, estoy dándome el atrevimiento. Ustedes de repente tienen algunas otras cosas mucho mejor, porque tienen ahí la esencia de la universidad, ¿no? Implementar metodologías activas interculturales. Por ejemplo, ese diálogo de saberes, la discusión, el análisis, la investigación, acción participativa, los círculos de palabra, es decir, cuando nos damos la palabra, y digo literalmente, ¿no? En círculos siento a los chicos para discutir sobre una temática y que se vayan diciendo las cosas a los ojos, que vayan discutiendo, y yo como docente en algún momento
me siento también dentro del círculo y me siento parte de, para poner mi posición, para poner mi palabra, para que ese círculo de palabra sea parte también de esa construcción colectiva de implementar metodologías activas. Y bueno, fomentar el aprendizaje, por ejemplo, basado en proyectos vinculados a la comunidad. Una cuarta recomendación que señalaría es que involucrar a las comunidades en el proceso formativo. Lo hemos dicho desde la primera sesión, ¿se acuerdan ustedes? Invitar a sabios y líderes indígenas como coformadores en el aula universitaria. No digo que van a hacer una sesión de clase, que preparen su sesión, porque su aporte puede ser un testimonio, porque su aporte puede ser responder a preguntas que los chicos le hacen al sabio, por ejemplo, porque su aporte puede ser sus vivencias personales desde niño, adolescente, joven, adulto, sabio y cualquier otra etapa de su cotidianidad. Y que también las prácticas pedagógicas en contextos comunitarios con acompañamiento intercultural, ¿no? Es decir, esa práctica en la escuela tenga ese matiz, lo que estamos señalando, participación, respeto por los saberes, el diálogo que se puedan tener, ¿no? Esas acciones te permiten la construcción, digamos, de ese diálogo intercultural, ¿no? Sin duda, promover la reflexión crítica sobre la diversidad, ¿no? Generar espacios de análisis sobre la discriminación. No sé si ustedes han podido notar dentro de sus aulas con sus estudiantes que hay algún tipo de discriminación, incluso entre miembros de una misma comunidad. El racismo y la exclusión en la educación. Cuando hablamos de exclusión en la educación es que si un estudiante de un pueblo originario llega a la universidad, desaprueba curso 1, desaprueba curso 2, desaprueba curso 3 y nadie dice nada, él se está excluyendo porque no lo estamos ayudando. Claro, deben haber espacios de tutoría para poder trabajar con él y qué cosa está pasando y por qué está desaprobando más de un curso, por ejemplo. Por eso es que esta reflexión crítica nos debe invitar también a formar docentes con conciencia ética, con compromiso social. Por eso es que estar en las comunidades ayuda mucho a este desarrollo del compromiso social y respeto por la diversidad. O sea, no voy a visitar solo mis comunidades de origen, sino hay otras, como decía de alguna manera Edilberto, hay otras que deben ser también escuchadas y que deben ser atendidas. Y finalmente, que me atrevo a decir una recomendación sobre el tema de la evaluación. Es cierto, hay un enfoque formativo, pero en vuestra universidad, tenemos que hablar de un enfoque de evaluar con enfoque intercultural, ¿no? Instrumentos, por ejemplo, que reconozcan diferentes formas de expresión y de conocimiento, no una única respuesta, porque depende de la pregunta, del tipo de pregunta que plantee y el tipo de contenido que vamos a desarrollar, ¿no? Yo no digo que, por ejemplo, ante una situación matemática, cada uno dé su respuesta como resultado, ¿no? Hay una matemática absoluta en la cual la respuesta es -1, pues, ¿no? ¿Cómo le salió el +5? Ya eso es otro tema, pero es -1. Ahí no hay, digamos, una diversidad de encontrar el conocimiento, sino en otros aspectos, ¿no? Y para eso hay que considerar criterios culturales en la valoración del aprendizaje. Tenemos que darnos cuenta cómo los estudiantes entienden también la evaluación. Es parte de su cultura, de su cosmovisión, el tema de la evaluación. Sí, habrá que indagar e investigar sobre eso, ¿no? No sé si ustedes coinciden conmigo cuando estuvimos nosotros en un proyecto en el Bajo Urubamba. Había una ONG que había hecho un proyecto sobre la crianza de animales menores en la comunidad de Quirigueti.
cuando nosotros llegamos y preguntamos por qué había los pollos, patos, estaban por el campo, libres. Y le digo, ah, ustedes crían pollos y patos. Sí, ahí están, todos estos son de nosotros, porque ya lo hemos dejado libres. ¿Cómo, cómo? No, es que hubo un proyecto donde nos hicieron hacer corrales con mallas y ahí teníamos los pollos, los patos, estaban encerraditos y salían solo a comer y luego los metíamos, ¿no? En la granja, en la mini granja que habían hecho, ¿no? Pero decían ellos, no pueden estar encerrados, así que están para todos. Ah, muy bien, ¿no? Porque esa cosmovisión de la libertad era muy importante para ellos, no solo para ellos como personas, sino también a los que, en este caso, a los animalitos. Ellos decían, ¿cómo va a estar encerrado un pollo y un pato? No sé, los peces están libres. Mira, acá todo, aquí todos los animales están libres. Nosotros somos libres. Ellos también tienen que estar libres. Ah, entonces, proyectos como granjas, pequeñas granjas, en esa zona no funciona de acuerdo a la cosmovisión que tienen. Bien, luego fuimos al lugar donde teníamos que almorzar y pasaba un pollo y la señora tomó el pollo, lo agarró, se lo llevó y ya comenzó a cocinar el caldo de pollo para la comida. Y preguntamos nosotros, ¿y ese pollo de quién es? Y la señora me responde, ese pollo es de todos. El que tiene hambre lo agarra y cocina. Bueno, ¿no? Claro, no había el pollito con nombre y apellido, etiqueta, ¿no? Estaban ahí libres y el que necesitaba lo iba a consumir. Ese es otro punto de vista que hay que entender. Entonces, cosas como esa uno en el campo lo va viendo, en el análisis lo va revisando, porque son otras formas de ver el mundo, ¿no? Eh, y hay muchas otras características que uno puede ir identificando desde un análisis sociológico, por ejemplo, ¿no? Y de pensamiento. Para ellos, en ese momento, el tema era mirar el presente muy claro. Hoy, entonces, hoy como, hoy duermo, hoy me alimento, hoy estudio. Y el pasado eran ellos, hacían ellos, pero no estaba mirado el futuro adelante, que no sucede en el marco occidental, ¿no? Porque ya uno cuando es papá ya está pensando en qué universidad va a estudiar su hijo. Faltan 18 años, pero ya estamos pensando. No, ahí era ese presente y ese pasado. Y ahí recurrimos a la sociología de un sociólogo allí en la empresa para para poder preguntar y poder indagar de qué se trataba toda esa situación. Y es un tema de cosmovisión, de cosmovisión. Y finalmente, como una otra recomendación, asegurar que el enfoque intercultural esté presente en la misión, en la visión y en los reglamentos de la universidad. Ustedes podrían revisar nuevamente los documentos orientadores institucionales para ver cómo está presente y van a ver cómo está presente algunas ideas para el tema didáctico se les va a ocurrir. Y por otro lado, promover la formación continua de docentes en interculturalidad y en educación bilingüe, ¿no? Y además de que debe estar explícito el tema de interculturalidad en el modelo educativo, para que el currículo y la didáctica tengan ese marco. Antes de ir a nuestras conclusiones, vamos a ir rápidamente y ustedes me ayudan por el WhatsApp con las respuestas del módulo 3, parte 1, que empezaba de la pregunta 41 a la 50. A ver. Y ustedes van respondiendo por por el chat del aula, ¿no?
Vamos a ver. Listo, dice. Pregunta 41. Un docente de la Amazonía tiene estudiantes que hablan lengua shipibo-conibo. Decide incluir lecturas bilingües en su curso de pedagogía. ¿Qué enfoque está aplicando? Lo pueden escribir por el chat o lo pueden decir también con micrófono abierto. Vamos a esperar alguna respuesta vuestra. ¿Sí? Por ahí aparece la 1, la 41. Ya apareció una primera. Uy, no podía. Sí, sí, sí. La B. Perfecto. Un enfoque intercultural, ¿no? Porque estás mirando el tema de la lengua y que está no solamente en lo oral, sino también, miren, en lo escrito. Ujú. La 42. 42. Ay, perdón. Un docente adapta sus rúbricas para valorar narrativas orales, miren, en lengua indígena como parte de su evaluación. Adapta esas rúbricas. ¿Qué principio pedagógico está respetando? Un docente adapta sus rúbricas. Tienen sus rúbricas, pero él la adapta para valorar las narrativas orales, ¿no? Aquello que todos, de repente, de una comunidad, de otra comunidad, tienen su propia explicación, ¿no? Y ahí adapta para ellos este instrumento, para ellos este instrumento. ¿Qué principio pedagógico está respetando, digamos? La equidad educativa, la uniformidad evaluativa, la estandarización curricular, la neutralidad cultural. Cuando para todos en las mismas condiciones, ¿no? En las mismas condiciones, ¿qué sería? Vamos a ver, ya viene la respuesta también de Berta. Muy bien, Berta, la equidad educativa, correcto. Berta, Matilde también. La equidad educativa existe, eso en nuestro quehacer pedagógico existe esa nuestra acción también de equidad, ¿no? Veamos, 43. Una universidad masónica convoca a líderes indígenas para revisar su plan de estudios. ¿Qué tipo de gestión curricular se está promoviendo? Ujú. Una universidad masónica convoca a líderes indígenas para revisar su plan de estudios. Claro, uno le va comentando qué es y ellos pueden decir, faltaría esto. La metodología es ya contextualizada, ¿no? Muy bien, la 43. La C, participativa, ¿no? Participativa es decir, con acción, con palabra, con voz, ¿no? No solo que esté en una reunión, sino que aporte, y esa es la idea, ¿no? 44. Un docente utiliza mitos locales para enseñar valores y pensamiento crítico. ¿Qué metodología está empleando? Mitos locales, ¿no? Y los mitos no siempre están escritos, ¿no? Están dichos, están comunicados oralmente. Pero la docente la utiliza para enseñar valores y pensamiento crítico. 44, a ver, ya está. Eh, Berta, Matilde y Mary, correcto. Correcto, maestra, la de la narrativa intercultural. Sería bueno, por ejemplo, que los chicos que ustedes atienden tengan alguna historia, algún mito y que la vayan contando en la comunidad, para otros ciclos,
para otras compañeros de otras facultades, ¿no? Para explayarse y comunicar internamente esa información, por ejemplo, ¿no? 45 y 46. Un estudiante realiza, unos estudiantes realizan prácticas pedagógicas en comunidades indígenas con acompañamiento de sabios locales. Ujú, sabios. Pero también seguro está el docente, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje se promueve aquí? Porque el sabio va a explicar qué cosa es eso. ¿Por qué sucede? Puede dar una explicación mejor. Vamos a ver. 45. Berta Matilde, correcto. Mary, correcto. Situado. Claro, porque ese estudiante con un sabio al lado le va a dar mayor profundidad a una situación que ellos ven o vivencian dentro, por ejemplo, de su práctica pedagógica, ¿no? Y ese es un tipo de aprendizaje que se promueve situado. Profesor, entonces, cuando hagamos prácticas preprofesionales en comunidades, los sabios tendrían que estar ayudándonos, acompañándonos. Sería lo mejor. Sería lo mejor. Muy bien. 46. Un curso de ciencias naturales, en general, incluye la visión indígena sobre el equilibrio ecológico. ¿Qué tipo de integración curricular se observa? El equilibrio ecológico, ¿no? No solamente desde el occidente, sino también desde comunidades, está marcado el tema del equilibrio ecológico. ¿Cuándo usar, cuándo no usar? ¿Por qué no quemar los árboles o la tala de árboles? ¿Por qué sembrar? ¿Por qué? Hay un tema muy fuerte sobre el tema de ecología de los pueblos originarios, ¿no? Berta Mary, muy bien. Berta Mary, muy bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Eh, Lupe, correcto. Sofía, correcto. Muy bien. Exactamente. Transversal. Miren, el equilibrio ecológico nos compete a todos. Nos compete a todos. El tema de la contaminación nos compete a todos. Ahí no hay que uno mejor que otro, que uno es un saber mejor que otro, por ejemplo, ¿no? Veamos. 47 y 48. Una universidad ofrece cursos progresivos de lengua originaria para futuros docentes. ¿Qué componente curricular se fortalece? Miren, en lengua originaria para futuros docentes, otras lenguas, y poco a poco, ¿no? No solo una, sino otras. Como decía Edilberto en algún momento, hay tanta diversidad en lenguas que tenemos que abastecernos la mayor cantidad posible. Entonces, ¿qué componente curricular estaríamos fortaleciendo? Ujú. Berta, Sofía, Lupe y Mary, correcto. La competencia comunicativa, ¿no? Con oportunidades para otras lenguas también. 48. Durante una clase se analiza cómo el racismo afecta el acceso a la educación superior. ¿Qué enfoque pedagógico se está aplicando? Pues se está haciendo un análisis, ¿no? De eso, cómo afectan. No solamente voy a conocer qué es el racismo, sino cómo afecta. La 48. Por ahí hay respuestas ya. Muy bien, Sofía, correcto, Mary, de acuerdo, Narda, bien, Berta, de acuerdo, Lupe. Ujú. Ya. Crítico, sin duda, es el tema crítico, ¿no? Que hay que
que ir entendiendo esa parte. Correcto, Matilde. Y las dos últimas preguntas, 49 y 50. Un docente diseña fichas pedagógicas con imágenes y textos de la comunidad. Imágenes y texto. ¿Qué principio intercultural se aplica aquí? Homogenización, pertinencia cultural, estandarización, neutralidad. Estoy imágenes y lo estoy acercando más. Ujú. Bien, Mary, Matilde, Lupe, Berta, Sofía. Correcto. Pertinencia cultural, ¿no? La imagen y el texto. Elaboro fichas de acuerdo a esa necesidad. Correcto, Narda. Ya hicieron también las 50. Dice, estudiantes desarrollan proyectos de investigación junto con comunidades indígenas. ¿Qué tipo de metodología se utiliza? Proyectos de investigación, ya es más, pero junto a comunidades. Qué interesante es eso. La C. Muy bien, Berta. Matilde, Lupe, Narda, Sofía, Mary. Ok, muy bien. La investigación, acción participativa. Y seguramente ustedes han hecho ya investigación, acción participativa en comunidades, que es todo un potencial muy importante. Y nos vamos terminando con las conclusiones del caso. Como hoy día no les he pedido participación para la lectura, quiero que alguien me ayude en la lectura de las tres conclusiones. A ver, ¿qué dice Edilberto, Mary, Lupe, Berta, Edith, Matilde, Rubén, Antonio, Marino, para cerrar nuestra sesión de hoy? A ver, vamos, vamos, vamos. Yo leo, doctor. Adelante, Sofía, muchas gracias. Educar desde la interculturalidad es un acto de justicia educativa. Reconocer y valorar los saberes, lenguas y cosmovisiones de los pueblos originarios no solo enriquece el proceso formativo, sino que contribuye a reparar históricas desigualdades en el acceso y la calidad de la educación. ¿Sigo, doctor? Sí, y por favor, Sofía. El currículo intercultural exige una transformación profunda de la práctica docente. No basta con incluir contenidos culturales. Es necesario repensar las metodologías, los lenguajes, las formas de evaluación y el rol del docente como mediador entre saberes diversos. La Universidad Amazónica tiene el potencial de ser un espacio de diálogo y construcción colectiva. Al articular el conocimiento académico con las realidades locales, las instituciones de educación superior pueden convertirse en motores de desarrollo sostenible, identidad cultural y participación comunitaria. Gracias, Sofía. Entonces, miren, en síntesis, educar en la interculturalidad, un acto de justicia. Lo que ustedes hacen en realidad es una reivindicación social, un acto de justicia que le corresponde a ustedes y que por eso hay que reconocerlos también. Dos, transformación docente. Tenemos que ser docentes cada vez más comprometidos, cada vez más reflexivos, cada vez más inclusivos, cada vez más empáticos, cada vez más equitativos. Lo somos, pero hay que seguirle siendo más de eso. Y luego, la universidad, sin duda, en el contexto donde están ustedes, debe ser un espacio espacio de diálogo y de construcción colectiva. Y eso lo podemos ir logrando poco a poco. No de la noche a la mañana, sino
preparándonos, formándonos, reflexionando, haciendo análisis crítico y sobre todo también trabajar en ello. Eso es lo importante. Bien, con esto hemos concluido y nos estaremos viendo la siguiente semana. Como le decía, tenemos al doctor que nos va a dar su experiencia sobre etnomatemática y la siguiente jornada a la doctora Gladys Bozano sobre el tema de escribir en la universidad a través de la metodología de los libros cartoneros. Y de repente a ustedes más adelante les puede interesar ambas para que ya podamos profundizar. Muchas Listo. gracias. Muchísimas gracias, doctor Danilo. Gracias a todos, maestros, por su participación. Les quito 40 segundos para recordarles lo que comentamos al inicio de esta quinta sesión, y estamos llegando a la mitad del diplomado. Hay un modelo de ponderación para sacar la nota final del diplomado. La asistencia mínima es de un 60%, eso tiene un porcentaje parcial. ¿Qué tomamos en cuenta? El registro de asistencia en Zoom o el enlace que les enviamos, ¿no? También se va a considerar la intervención y los aportes en clase, y esto se evidencia a través de las grabaciones o registros de participación. También la revisión del aula virtual, ya saben, el ingreso semanal o la revisión de los materiales, la descarga. Ya tomamos también algunas sugerencias de incrementar algunas lecturas que sean convivencias locales, ¿no? Nacionales, ¿no? Eso también ya tomamos nota. Y bueno, un trabajo integrador que ya lo comentó el doctor Danilo, que se va a realizar acá en clase y va a ser durante el proceso, ¿no? Eso para llegar a un ponderado del 100% y sobre eso calcular la nota del diplomado. ¿Ok? Comentarles que en los próximos días le estoy avisando cuando ya está cargada la grabación de esta clase y también los materiales en el aula virtual para que ustedes puedan acceder. Si alguno tiene algún problema, inmediatamente se comunique a través del WhatsApp para poder coordinar. ¿Ok? Muchísimas gracias, maestros, por la sesión de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Danilo, maestro Carlos. Hasta luego, Bendiciones. Mary. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, muy buenas Lupe. noches. Hasta luego, Lupe.